Un trozo de papel de aluminio de 1 centímetro cuadrado y 0.550 milímetros de espesor se deja reaccionar con bromo para formar bromuro de aluminio. Nos piden determinar la cantidad de sustancia de aluminio empleada con una densidad conocida y la masa del bromuro de aluminio que se forma asumiendo que el aluminio reacciona completamente. Vamos entonces a plantear la ecuación química. Entonces tendríamos aluminio metálico que va a reaccionar con bromuro de aluminio. Con bromo digo. O sea, con dibromo. Br2. Esto es un líquido que produce el bromuro de aluminio. El aluminio tendría una equivalencia de 3 y cada bromuro una equivalencia de 1. Por lo tanto, aquí tendríamos un 3, aquí que te daría un 2 y aquí un 2. Con lo cual obtendríamos la ecuación balanceada. Bueno, podemos omitir los estados de la materia que no nos importan en esta ecuación. Una vez que tenemos la ecuación planteada, podemos pasar a las técnicas estequiométricas, que son dos. Teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Comencemos pues por factor de conversión químico al tratarse del estándar de oro. Como inicialmente tendríamos una densidad, necesitaríamos un volumen, pero para obtener ese volumen vamos a emplear las unidades dadas en el enunciado. Por factor de conversión, eso significa que debemos abrir un paréntesis y el resultado de ese paréntesis va a estar en unidades de volumen. Centímetros cúbicos es lo que estaríamos buscando. Entonces, por un lado tendríamos 1 centímetro cuadrado, pero entonces 0.550 milímetros hay que convertirlo a centímetros. Eso lo podemos hacer analíticamente de la siguiente manera. Si movemos el punto o coma decimal una posición a la izquierda, aumentamos un valor positivo a la potencia, que pasaría de ser 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2. Por lo tanto, pasaría de ser mili a ser centi. Por lo tanto, podemos escribir esto como 1 por 0.0550. Y ahí ya obtendríamos el valor en centímetros cúbicos. Entonces, por factor de conversión este pedazo queda un poco implícito, pero no queda de otra. Lo que seguiría es la identidad, y eso es la identidad del aluminio. Entonces ya lo tendríamos en centímetros cúbicos de aluminio, entonces iríamos de centímetros cúbicos de aluminio a gramos de aluminio. Y este cociente lo vamos a resolver utilizando el valor de densidad. Como centímetro cúbico no tiene ningún valor asociado, vamos a asumir que él lleva la unidad teórica. Mientras que gramo está asociado al 2.699. Una vez que ya está en gramos, podemos plantear el ratio de gramos a moles. En este sabemos que el mol lleva la unidad teórica y que los gramos llevan el peso atómico del aluminio. Entonces, para el aluminio sería 26.98. Una vez que está en moles, podemos plantear el ratio estequiométrico. Pero antes de eso vamos a revisar bien la pregunta. Nos están pidiendo en la primera pregunta los moles del aluminio. Por lo tanto, no tendría que usar aún este factor de conversión. No, aquí pararía. Aquí pararía este factor de conversión porque ya lo tendríamos en moles de aluminio, que es lo que nos están pidiendo en la primera pregunta. Así que simplemente centímetros cúbicos de aluminio que multiplica, centímetros cúbicos de aluminio que divide. Gramos de aluminio que multiplica, gramos de aluminio que divide se cancelan. Y el resultado queda en moles de aluminio. Y operaríamos esa aritmética. 0.0550 por 2.699 sobre 26.98. El resultado sería de 5.50 por 10 elevado a la menos 3. O 5.5 milimoles de aluminio. Ahora podemos calcular los gramos del bromuro de aluminio que se van a formar. Tomando el resultado anterior como el dato de inicio, y aquí sí iríamos al ratio estequiométrico. Moles de aluminio que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando los moles del dibromo. El del aluminio es un 2, el del dibromo es un 3. Luego multiplicaríamos por la relación entre una mol de dibromo y los gramos de dibromo. Sacamos tabla periódica
El bromo tiene un peso atómico de 79.90 que se repite dos veces, 159.8. En el análisis dimensional tendríamos moles de aluminio que multiplican y dividen. Moles de dibromo que multiplican y dividen se cancelan. Y el resultado sería los gramos de dibromo. Y solo quedaría operar la aritmética. El por 10 a la menos 3 también lo puedo pasar a la respuesta para operar únicamente términos significativos. Y luego revisamos la notación. 5.5 por 3 por 159.8 sobre 2. El resultado es de 1318. Entonces sí vale la pena multiplicarlo por 10 a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3. El resultado es 1.32. Por lo tanto, se emplean 5.50 por 10 elevado a la menos 3 moles de aluminio y 1.32 gramos de dibromo. Ahora miremos cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. En álgebra lo primero que vamos a hacer es una etapa analítica, que corresponde principalmente a la primera pregunta, que es la cantidad de sustancia del aluminio. Pregunta que vamos a resolver sobre la definición, o sea, sobre el axioma de la masa molar. La masa molar es igual a la masa sobre la cantidad de sustancia. Y vamos a ir modificando este término. Lo primero que vamos a hacer es despejar cantidad de sustancia. Entonces, cantidad de sustancia a multiplicar y masa molar a dividir. Luego debemos reconocer que la masa de una sustancia puede sustituirse por su producto densidad-volumen, siempre y cuando sea un líquido. Con gases puede ser un poco diferente. Así que ese sería el teorema que resuelve la primera parte de este ejercicio, que es la más complicada: calcular los moles del aluminio. Pero antes de eso hay una etapa más que nos falta, y es reconocer que el volumen también es sustituible por el producto área por altura. Ahora sí, ese es el teorema que resuelve la primera pregunta. Lo primero es identificar, bueno, aquí solo una sustancia, entonces no tenemos que identificar nada, simplemente que la sustancia clave aquí es aluminio. Solo tenemos una sustancia en esta primera pregunta. La densidad de ese aluminio es 2.699 gramos sobre centímetro cúbico. El área es 1 centímetro cuadrado. La altura es 0.550 milímetros, pero si muevo el punto o coma decimal una posición a la izquierda, puedo bajarle un valor a la potencia. Mili es 10 a la menos 3, así que si le bajo o si le doy un valor positivo a esa potencia será 10 a la menos 2, y 10 a la menos 2 es centi. Por lo tanto puedo reemplazar esto, sabemos que esto es 10 a la menos 3, si muevo esto hacia la izquierda se convertirá en 10 a la menos 2, o sea en centi. Y la masa molar del aluminio, 26.98 en unidades de gramos sobre mol. Centímetro cuadrado por centímetro, centímetro cúbico que multiplica se cancela con el centímetro cúbico que divide. Gramo que multiplica se cancela con el gramo que divide. Mol que divide a una división en realidad estaría multiplicando. Y lo único que quedaría es operar esta aritmética. 2.699 por 0.055 sobre 26.98. El resultado es 5.5 por 10 elevado a la menos 3 mol. Y podemos ahora resolver la pregunta B, como si se tratara de un problema de estequiometría mol a gramo. Entonces buscamos en nuestro formulario la fórmula para la estequiometría mol a gramo, o sea, cantidad de sustancia masa. Identificamos los roles de sustancia. La sustancia incógnita en este caso es el dibromo y la sustancia dato es el aluminio. Con eso reconocido procedemos a hacer el cálculo. La masa de dibromo será igual a la masa molar del dibromo, es decir 159.80 en unidades de gramos sobre mol, por el ratio estequiométrico,
que será el número estequiométrico del dibromo multiplicando 3 sobre el número estequiométrico del aluminio dividiendo, que es un 2, multiplicado por la cantidad de sustancia del aluminio que se calculó en la parte anterior, 5.5 por 10 elevado a la menos 3 mol. Mol que multiplica, mol que divide, se cancela. El resultado queda en gramos, unidad de masa, y lo único que quedaría es operar la aritmética. 159.8 por 3 por 5.5 por 10 elevado a la menos 3 sobre 2. El resultado es 1.32 gramos. Por lo tanto, sin importar que se haga esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado es el mismo. 5.5 por 10 elevado a la menos 3 moles de aluminio y 1.32 gramos de dibromo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría, cálculos básicos en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.